Estás viendo Canal UNE. Como te contaba ahorita, la gente creía que yo sabía hacer muchas cosas. Que es lo importante. La gente lo creía, yo sabía hacer un poquito. Y entonces, yo siempre he pensado una cosa, hermano, después de que uno tenga una necesidad, uno hace las cosas que haya que hacer para que esa cosa suceda, ¿cierto? Correcto. Entonces me dijeron, es que necesitamos que nos haga un video así. Yo tenía más o menos idea, yo dije, listo, vamos a hacerlo. Ya estaba pues comprometido y entonces en ese proceso aprendí ciertas cosas y el resultado fue bueno. Y así ha sido el primer cortometraje que hicimos, así ha sido Nada que Perder. Primero es como quemar las velas. Ya estamos acá metidos, comprometidos con todo el mundo, hermano, hay que hacerlo de alguna manera. Qué bello ese símbolo, Guillermo, quemar las velas, como quien dice, en el barco vamos a arriesgarnos a la deriva de hacer cine. Vamos a aprovechar cualquier viento que pase. Hay que hacerle, hay que hacerle. Y ya usted que hablaba de este largometraje que hicieron Nada que Perder, pues antes de hablar de él, de cómo fue el proceso creativo y cómo fue el proceso de producción y realización, pues ¿qué le parece a los televidentes y a ustedes, muchachos, si les mostramos el tráiler de un largometraje hecho en Montenegro? Óigalo bien, largometraje. No fue corto ni nada, sino que se le enviaron a hacer una producción, Imagínese. una película. Así que vamos a ver el corto en este momento y ya regresamos para seguir hablando un poco más con Néstor Vargas. Es la compilación de una cantidad de cosas que le sucedieron a personas que nosotros conocemos. O sea, la historia en sí en su conjunto es de ficción, es una historia que yo me inventé, pero entonces enriquecida con situaciones de personas que yo conozco. Uno entiende esas primeras producciones tienen todas las embarradas del mundo, pues porque uno está aprendiendo, ¿cierto? Claro. Pero uno la recuerda con mucho cariño, porque es que si uno no la embarra, uno no aprende, hermano. Una cosa es uno leerlo en el papel y otra cosa es uno meter la pata y saber por qué no se debe hacer esa cosa. Entonces, ese mediometraje lo presentamos en Montenegro en varias oportunidades y a la gente le gustó. Y en otro canal, no en UNE, lo presentamos hace como un año y medio, 700.000 veces lo pasan, entonces todo el mundo se quedó acordando de nosotros, pero eso fue bueno porque nos dio a conocer. Yo, debo darle crédito a un muchacho de Montenegro, justamente al del grupo de teatro, Argemiro Alvis, que es una persona que lleva 10 u 11 años en la actuación y entonces entiende esas diferencias que vos ahorita mencionabas. Entonces, y preciso, los muchachos en los primeros ensayos se nos tiraban a proyectar la voz, a exagerar y todo el cuento. Pues no fue fácil, pero fue ensayo, error y ensayo, hasta que al fin llegamos a un nivel que consideramos aceptable y ya comenzamos las grabaciones. Y en esta oportunidad, cuando estamos haciendo nuestro segundo largometraje, que ya hemos aprendido de toda esa parte, que ya pasamos todo ese proceso, ahora pues ya con esa experiencia, hermano, ya tenemos un campo muchísimo más amplio para poder aconsejar a los muchachos y para poder extractar de los actores todo ese potencial que tienen, porque a veces los actores no dan todo lo que tienen, porque uno como director o la persona que está encargada de esa parte actoral no lo sabe explotar. Entonces ha sido una experiencia enriquecedora. Te comentaba hace un rato, por ejemplo, con la coprotagonista, 1 mes y medio trabajando para escogerla. Y solo hasta hace 4 o 5 meses. Largo. La de Histeria, sí. Histeria. Es difícil, pero bueno, ¿qué tal si vemos un poco cómo fue ese desarrollo de esos personajes y vemos una parte de la película, alcanzamos a ver 5 minutos, para que los televidentes pues vean un poco cómo fue esta producción y pues también nos podamos comentar un poco de esto y comentar sobre esa parte. A Arles, que es un muchacho, como muchos en nuestra sociedad, que está dispuesto a hacer cualquier cosa por plata, infortunadamente. El muchacho es de los que se gana la vida, como se dice vulgarmente, dándole en la cabeza a la gente. Entonces, hasta que cierto día se topa con el papi, que es un muchacho pues, que no se anda con juegos, y entonces ahí viene el conflicto, el muchacho reclamando su dinero, instigándolo siempre, presionándolo, y de alguna manera lo obliga a él a hacer algo que no había hecho jamás en su vida, y es de pronto atentar contra alguien, contra la integridad de alguien por obtener un dinero, ¿cierto? ¿Para pagar? Para pagar su deuda. Entonces al final hay un accidente, él se ve involucrado en un accidente y tiene que volarse. Y entonces hay un momento en el que él se va para la parte rural del municipio de Montenegro, se siente a salvo en algunos momentos, pero es de que el papi nunca ha dejado de buscarlo. Entonces, a pesar de que la historia se redondea con unos episodios románticos entre Arles y un personaje que él conoce por allá, pues los protagonistas son Arles y el papi. Ellos son los que delimitan la historia, los que generan el conflicto y quienes finalmente, con las experiencias que cada uno vive, tienen que resolverlo. Entonces creo que, como les decía ahorita, sin ser una película moralista, es una película que nos muestra, no que nos enseña,
que nos muestra que a pesar del odio, de los problemas, de las dificultades, uno puede acercarse a otra persona en un tono diferente al de la violencia. Y que todos nos podemos equivocar, y aquí la equivocación es esa semilla del conflicto que desarrolla Nada que Perder. Nada que Perder, una expresión, Guillermo, que ya nos dice que estos muchachos son arriesgados, se lanzan, como él decía, quemando las velas. Pero a veces diría yo que lo más terrible sería nada que rodar, y están rodando Histeria, un nuevo largometraje, pero jugando con la frase. Alejo, en esa parte de que nos faltan recursos y todo el cuento, hay algo bueno. Y lo bueno es que a veces uno cuando no tiene todo a la mano para hacer las cosas, uno tiene que forzarse a crear y a imaginar, y entonces esa parte creativa no se puede desestimar. De pronto cuando uno lo tiene todo, entonces quizá uno se relaja, uno dice vamos a hacer esto con esto, entonces uno no crea cosas. Entonces lo que nos permitió Nada que Perder y Secreto del Dragón fue aprovechar esa necesidad que se generó para crear cosas. Lo más difícil, la escena más comprometedora que usted dijo, aquí se nos vino a pique la película. La escena del salto del río. Fue una escena arriesgada, y a pesar de que teníamos la parte de seguridad entre comillas bien cubierta, hubo una situación que comprometió la integridad de uno de los actores. Esa es una. Y la ¿Usted otra, se lanzó al río y todo con los demás del equipo de rodaje? hay cosas que cuando yo veo que hay cierto nivel de riesgo en una escena, yo lo hago primero, para que eso les dé confianza a los actores. Claro, yo me tiré antes y me tiré después a tratar de sacar al muchacho. Correcto. Porque se nos No pasó nada, la defensa civil se portaron como reyes porque Sí, lograron señor. resolver el problema, porque además usted contaba con equipo técnico alrededor. Hacer cine no es fácil. Una película, Guillermo, usted bien lo sabe como comunicador, implica recursos, talento humano, seguridad, etcétera. Aquí lo que hay es un hombre que lo arriesgó todo. Sí. Yo quería hacerle una pregunta a Néstor. Me imagino que cuando terminaron la película la exhibieron en Montenegro. Yo me imagino que todo el mundo fue como el boom de querer ir a ver la película, porque mucha gente del pueblo actuaba en la película, participaba en la película y se había enterado de todo lo que había sucedido, porque pues hay que reconocer, si en Armenia, que es algo pequeño, uno ve cuando hacen una producción o ve hace algo, uno se inquieta. Bueno, pero entonces ya a la hora de la proyección, ¿cómo fue la reacción del público de Montenegro? No te imaginas. ¿Y eso cómo se siente en esto? Porque es que esa experiencia tal vez no la hemos tenido algunos y quisiéramos tenerla algún día. Que la gente vea la producción de uno y se sorprenda, siga el hilo. ¿Cómo fue esa reacción de la gente? La premier fue en el Club Andino de Montenegro. Como era un espacio pequeño, asistieron más o menos 260 personas. La reacción fue impresionante, todos los actores se sintieron muy bien, y eso nos llevó a que hiciéramos otra presentación en el Instituto Montenegro. También llenamos el aula. Luego la presentamos en el Teatro Esmeralda de Montenegro, que era donde se debe presentar ese tipo de producciones, y tuvimos lleno total, casi 400 espectadores por proyección, y lo llenamos 2 veces. ¿Gratuitas las proyecciones? No, señor, pagas. Perfecto. Qué bueno. Y lo pregunto no con el ánimo de que me diga gratuito y yo lo aplaudo. Sí. No, al contrario. No. La gente pagó Por supuesto, para ver, Guillermo. y con ganas. Claro. Mira que tampoco era un costo muy alto, pero pagó. No, claro, es significativo, y vendimos los DVDs también. Pero el cuento es el siguiente. Por ejemplo, el Secreto del Dragón, todo el mundo fue gratis, y fue mucha gente. Para había que cobrar. Un señor nos dijo, venga, ¿y por qué ya se van a comenzar a tirar la peliculita? ¿Por qué tienen que cobrar? Eso no es arte. Y yo, pero por Dios, ¿por qué tiene que ser gratis? Si es que los artistas comen, pagan Todo arrendo, costó. tienen costos, Es una y el profesión. trabajo de la Además, gente, me claro. imagino que con eso pues tenían la visión de recoger para próximos proyectos. Por supuesto. Y no es que uno esté diciendo, yo me la voy a pedir para el director y entonces yo me la voy a tomar. No, están para seguir Inversión, trabajando en eso. ahí está el resultado. Van a hacer otra película. Además, yo no entiendo por qué, Guillermo, a los ingenieros les pagan por